La noche había caído sobre la pequeña ciudad de Millfield y, como cada noche, Mary se acomodaba en su cama para dormir. Pero esta noche, algo parecía diferente. Había una sensación de inquietud en el aire, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Mary no podía explicarlo, pero algo la hacía sentirse intranquila. Por suerte, su marido, Tom, estaba a su lado, y ella se sintió algo más segura. Tom era un hombre amable y protector, y siempre había estado allí para ella. Pero últimamente, Tom había estado cambiando. Mary se preguntaba si era el avance de la edad o si había algo más. Había empezado a olvidar cosas. Pequeñas cosas al principio, pero luego cosas más importantes. A veces, se olvidaba de dónde había dejado las llaves o se olvidaba de la cena que había preparado. Mary intentaba recordarle las cosas, pero a veces parecía que Tom se había olvidado de ella completamente. Un día, Mary se despertó y se dio cuenta de que Tom no estaba a su lado. Se levantó y lo buscó por toda la casa, pero no estaba. Finalmente, lo encontró sentado en el jardín, mirando fijamente al cielo. Mary se acercó a él y le preguntó qué hacía. Tom la miró con ojos vacíos y le dijo, no lo sé. No me acuerdo, punto. Mary se sintió aterrada. Tom padecía de Alzheimer y ella se había dado cuenta demasiado tarde. Se sintió responsable y triste, y empezó a cuidar de Tom con más atención. Pero a medida que los días pasaban, Tom se volvía cada vez más extraño. A veces, Mary lo encontraba sentado en el jardín de nuevo, mirando fijamente al cielo como si estuviera viendo cosas que ella no podía ver. Otras veces, Tom se despertaba gritando en medio de la noche, como si tuviera pesadillas terribles. Mary trataba de calmarlo, pero Tom no parecía reconocerla. Una noche, Mary despertó sobresaltada al oír un ruido proveniente del jardín. Se levantó y fue a investigar, y se quedó paralizada al ver a Tom de pie en el jardín, mirando fijamente hacia la oscuridad. Mary se acercó a él y trató de hablar con él, pero Tom no le respondió. Parecía como si estuviera en otro lugar, como si no estuviera allí. De repente, Tom empezó a caminar hacia el bosque que había detrás de la casa. Mary trató de detenerlo, pero Tom se resistió con fuerza. Mary empezó a sentirse asustada y decidió llamar a la policía. Cuando llegaron, Mary explicó la situación y los policías se pusieron en busca de Tom. Después de una larga búsqueda, lo encontraron en el bosque, sentado en el suelo y murmurando cosas sin sentido. Los policías trataron de hacerlo volver a casa, pero Tom se resistió con fuerza. Mary se sintió aterrada y no sabía qué hacer. De repente, Tom empezó a gritar y a retorcerse violentamente. Los policías trataron de sujetarlo, pero Tom parecía tener una fuerza sobrehumana. Mary se sintió aterrada y no sabía qué hacer. De repente, Tom se detuvo y se quedó quieto. Los policías lo soltaron y Mary se acercó a él, temblando. Tom la miró y, por un momento, pareció reconocerla. Pero entonces, sus ojos se volvieron vacíos de nuevo y empezó a murmurar cosas sin sentido. Mary se sintió aterrada y no sabía qué hacer. Desde esa noche, Tom nunca volvió a ser el mismo. Mary se quedó a su lado, tratando de cuidarlo lo mejor que podía, pero Tom parecía estar cada vez más en otro mundo. Mary se preguntaba qué había sucedido aquella noche en el bosque. Y si Tom había visto algo que ella no podía ver. Con el tiempo, Mary empezó a notar cosas extrañas en la casa. Ruidos por la noche, sombras que se movían por los pasillos. Mary se preguntaba si Tom estaba tratando de decirle algo, o si algo más estaba sucediendo. Pero Tom ya no estaba allí para decirle nada. Mary se sintió sola y asustada, y empezó a sentirse como si estuviera siendo observada. Un día, Mary encontró un diario escondido en el armario de Tom. Lo abrió y empezó a leer. Y se dio cuenta de que Tom había estado escribiendo cosas extrañas durante los últimos meses. Había anotaciones sobre cosas que no podían ser reales, sobre seres extraños y lugares desconocidos. Mary se sintió aterrada al ver lo que Tom había escrito, y no podía entender cómo había podido pasarle desapercibido. De repente, Mary se dio cuenta de que algo estaba moviéndose detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Tom de pie en el umbral, con una expresión extraña en el rostro. Mary se sintió aterrada y trató de huir.
Pero Tom la agarró con fuerza y la empezó a arrastrar hacia el bosque. Mary se resistió con todas sus fuerzas, pero Tom parecía tener una fuerza sobrehumana. Cuando llegaron al bosque, Tom la soltó y Mary se quedó allí, temblando y sin saber qué hacer. De repente, Tom empezó a cambiar. Su piel se puso pálida y su cuerpo se cubrió de extrañas marcas. Mary se dio cuenta de que Tom había sido poseído por algo maligno, algo que había estado esperando a que llegara el momento de tomar control. Mary trató de huir, pero Tom la persiguió con una velocidad sobrenatural. Mary se sintió aterrada y no sabía qué hacer. Finalmente, logró escapar y corrió hacia la casa, donde se encerró y esperó a que amaneciera. Cuando amaneció, Mary salió de la casa y corrió hacia la ciudad, sin mirar atrás. Nunca volvió a ver a Tom, y nunca volvió a saber qué le había sucedido. Pero siempre se preguntaría qué había visto Tom aquella noche en el bosque, y si alguna vez volvería a verlo.